más a este su programa Hablemos de. En esta oportunidad estoy muy bien acompañada con un amigo periodista de un medio de comunicación de Ecuador que se llama Gama Visión, y nuestro invitado es José Luis Andrade. Él, si no me equivoco, José, corrígeme, director de noticias de Gama Visión. Un canal que tiene muchísima historia en nuestro país, muchísima experiencia con José Luis. Vamos a tratar un tema súper interesante que se llama la evolución de los noticieros televisivos en la era digital. A propósito de lo que ahora nos compete a todos y que estamos inmersos en lo que es inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, todo esto ha alcanzado también a los medios de comunicación, y en el caso de José Luis vamos a hablar desde su experiencia, de cómo ha sido el manejo, digamos así, de los medios digitales dentro de los noticieros. José Luis, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Gracias, Berito, qué honor estar aquí contigo en tu programa, y un saludo también para todas las personas que te están escuchando. Entiendo que tienes una importante audiencia en distintos lugares del mundo. Qué chévere, Berito, qué alegría saber que hay profesionales de tu talla, ecuatorianos, que están precisamente convirtiéndose en difusores de este tipo de contenidos tan interesantes para el mundo de la comunicación social. Y bueno, tú me decías que te hago una corrección. En realidad no soy el director de noticias de Gamavisión, soy jefe de información de los noticieros. Ya, Y perfecto. bueno, sí, en realidad trabajo en Gamavisión, es un canal que tiene aquí en el Ecuador muchísimo tiempo, ya ha cumplido 47 años al aire, y este canal tiene su sede principal en Quito y tiene una sucursal importante en la ciudad de Guayaquil. La señal que emite Gamavisión cubre prácticamente todo el territorio nacional. En los momentos actuales, este canal es controlado por el Estado porque fue incautado en el año 2008. Sin embargo, se mantiene como un canal privado y es manejado con esa lógica. Eso es lo que Interesante puedo lo contar. que nos comentas, porque desde la perspectiva, desde tu visión, es interesante saber cómo se ha manejado durante todo este tiempo que ahora ya es un medio público, ¿no? Un medio de comunicación incautado, pero que ha venido desarrollando contenidos de valor, contenido informativo. Partamos primero entonces, mi querido José Luis, de ¿cuál consideras que ha sido la transformación digital más significativa en cuanto a lo que es los noticieros televisivos aplicando la inteligencia artificial y los medios tecnológicos? A ver, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que ha ocurrido precisamente es que, especialmente con el desarrollo de las redes 2.0, prácticamente a través de estas líneas, de estas fuentes de información, las redacciones empezamos a alimentarnos de los contenidos que procesan nuestras audiencias. Este es un aspecto súper, súper interesante porque normalmente nosotros teníamos algunos valores importantes en la noticia, ¿no? Como la primicia, por ejemplo, como contar el hecho desde donde ocurre. Pero ahora pasa que mucho nos enteramos por nuestras audiencias o las que eran nuestras audiencias. Entonces nosotros los periodistas nos hemos convertido también de alguna manera en perceptores de esa información que proviene desde las redes sociales. Entonces, evidentemente los equipos de periodistas son muy reducidos para todos los hechos que están ocurriendo simultáneamente en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de la ciudad, del país y todo eso. Y claro, son estas personas las que nos empiezan a contar las situaciones que están pasando, que ellas están viendo y que dan testimonio a través de sus teléfonos celulares. Entonces, eso yo creo que es una de las grandes, grandes incorporaciones que ocurre, y eso nos obliga también a los periodistas a ser muy minuciosos con toda esta información que llega hasta los espacios de trabajo de los noticieros para elegir y seleccionar qué contenidos son los que vamos a ofrecer a nuestros públicos y también la manera como lo vamos a contar, ¿no? Porque efectivamente hay historias muy interesantes que tienen que ser investigadas, que tienen que ser verificadas, que tienen que ser contrastadas, y ahí está el trabajo de los periodistas. Luego, en torno del uso de estas herramientas de inteligencia artificial, en Gama Visión no tenemos todavía programas específicos diseñados para periodistas que existen en el mercado, que están saliendo en el mercado, pero sin embargo de eso podemos decir que estos buscadores que tenemos todos al acceso, ¿no? Como de Google, de Chrome,
Esto nos permite tener un poquito de conocimiento de lo que está ocurriendo y de las preferencias que tienen muchos lectores, ¿no? Efectivamente, hay que partir del hecho de que mucho de lo que cada uno de los periodistas tenga en sus dispositivos va a depender de sus preferencias, de sus gustos, porque hay un algoritmo que está seleccionando esos contenidos de acuerdo a las preferencias de cada una de las personas que son usuarios de estos sistemas. Sin embargo, de eso, como la búsqueda de noticias de un periodista es tan amplia, empiezan a llegar cosas y a partir de ahí también tú puedes tener una idea de lo que está ocurriendo, de cuáles son las preferencias del público en cuanto a contenidos, qué es lo que están buscando, qué es lo que se está leyendo, qué es lo que está causando una tendencia dentro de una determinada plataforma, ¿no? Y esos también son factores que son muy interesantes para ver cuáles son los hechos que le interesan a la gente. Y ¿Sí? justamente, perdón que te interrumpa, José Luis, ¿y qué es lo que la gente busca? O sea, de acuerdo a tu experiencia. Porque, por ejemplo, yo he visto en los noticieros, ha habido un poquito de disminución, no mucho, pero poquito de Crónica Roja, por ejemplo. Bueno, depende mucho. A las personas en el Ecuador, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, que yo consumo mucho, son los temas políticos los que son interesantes, ¿no? Los temas judiciales. En Ecuador, por ejemplo, siempre estas noticias que están en torno de las investigaciones de estos casos emblemáticos que lleva adelante la Fiscalía suelen ser fuentes de información interesantes. También muchas veces los debates que ocurren en la Asamblea Nacional, los temas legislativos, o estas desavenencias que ocurren en ocasiones entre el gobierno, en la parte ejecutiva del gobierno y la parte legislativa. Entonces, este tipo de hechos concitan el interés de la ciudadanía. Hay otro tema que está entrando con mucha fuerza y que resulta de alguna manera novedoso en el Ecuador, y es que se está monitorizando mucho lo que ocurre en el mercado. Ahora la gente está muy atenta a aquellas situaciones que tienen que ver con un mal servicio, con alguna falla en el producto, algún problema sanitario que se ha dado cuenta algún consumidor. Y entonces esos temas empiezan a hacer tendencia y empiezan a tener una gran cantidad de usuarios y de consumidores. Hay otros temas que también son muy, muy interesantes que tienen que ver con situaciones de violencia, ¿no? Que no son muy usuales, o sea, actos realmente macabros, digamos así, que Sí. concitan el interés de las personas. Femicidios y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas suelen convertirse en tendencias, son los temas que están ocupando. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cada día son distintos los temas, ¿no? Entonces, no todos Claro. los días son los mismos temas, no todos los días están dentro de la misma materia. Y eso es lo chévere también de los noticieros, eso es lo bonito de los trabajos, del trabajo en los noticieros, porque cada noticiero es distinto, nunca un noticiero es igual al del otro día, siempre hay otro tema diferente y eso nos obliga a los periodistas a estar atentos y tratar de conocer y entender todo lo que está ocurriendo para contarle de la mejor manera a los públicos, a la gente que está Y en consumiendo cuanto estos contenidos. a la línea editorial que manejan los noticieros en Gama Visión, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la línea editorial efectivamente está de alguna manera enfocada a todo este ámbito de información. Nosotros hacemos una cobertura de todo, no tenemos efectivamente un tema prioritario. Lo que sí queremos es tratar de reducir mucho el ruido en torno de las cosas que no son ciertas. De alguna manera, el canal se ha propuesto el tratar de verificar y confirmar la información que va a publicar para que las audiencias tengan mucha más certeza sobre un determinado hecho. Exacto. Entonces, sí tenemos esa línea de no tenerle miedo a la verdad, en el sentido de que vamos a mostrar las cosas de la mejor manera posible. Como son Eh, objetivas. por otro Sí, lado, al estar también controlados por el gobierno de alguna manera, entonces con cada gobierno de turno sí nos toca ir ajustando un poco las preferencias editoriales que van teniendo las personas que están en la Secretaría General de Comunicación, ¿no? Efectivamente existe algún nivel de control en torno de los contenidos, no hay restricciones en este momento, por ejemplo, no tenemos restricciones, pero sí se controla que efectivamente estemos
contando las cosas de la manera más transparente posible y mostrando lo que es verdad, porque siempre hay relatos que empiezan a distorsionar algunas cosas y eso es lo que se trata de ir puliendo. Y justo una de las preguntas que te había preparado era qué estrategias o filtros utilizan para manejar y seleccionar la información más relevante y veraz en un entorno constantemente bombardeado por información. Bueno, lo que hacemos, nosotros sí actuamos de una manera muy cauta. Bueno, primero, no somos muchas personas y eso también es un beneficio porque no manejamos muchos temas al mismo tiempo, que ese es el gran problema que tienes cuando tienes un noticiero con muchos equipos, ¿no? Entonces, eso hace que cada periodista pueda efectuar un trabajo de verificación bien realizado, ¿no? Propone el hecho, tiene fuentes primarias, se contrasta esa información, buscamos alguna fuente secundaria, alguna fuente técnica para explicar algunos aspectos y tratamos de tener distintas voces en torno de los temas para que haya varios puntos de vista. Por ejemplo, ahora en el Ecuador también hay mucho interés con los temas jurídicos, ¿no? Y los temas jurídicos tienen muchísimas aristas y a veces tienen muchos puntos de vista. No siempre los abogados concuerdan o tienen una sola opinión en torno de algún tema de derecho. Eso es súper interesante, ¿no? Porque uno pensaría que, claro, la ley está escrita y esto establece, pero hay muchas formas como se interpreta, especialmente en materia constitucional. Entonces es súper interesante eso y lo que hacemos ahí es, por ejemplo, buscar la opinión de algunos expertos o tratar de llevar el tema a través de entrevistas. Entonces, eso también es chévere porque tú puedes ir eligiendo la forma como vas a presentar esa información. Entonces, a veces es muy interesante, por ejemplo, tener los temas de una manera mucho más amplia a través de una entrevista, siempre indicándole a la audiencia qué es la opinión de ese jurista, ¿no? Claro. Entonces, eso puede ser muchísimo más pedagógico y también te ayuda a entender mejor algunos procesos que nosotros no los Ajá, completamente. y hablando un poco de lo que tú dices de la pedagogía, es interesante también saber cómo manejan en los informativos el lenguaje como para que llegue a toda la audiencia, ¿no? Tú sabes que por lo general los noticieros es lo que la mayoría de las personas ven en televisión. Además, Gamavisión es un programa de televisión abierta que llega, como tú dijiste, a todo el país y el lenguaje tiene que ser un poco más cercano, entendible, ¿no? Y sobre todo en estos temas como los que mencionaste, jurídicos, políticos, que a veces quizá tienen términos un poco más técnicos, ¿no? Bueno, sí, la televisión como medio, la televisión tradicional, digamos, siempre busca generar una especie de lenguaje que sea muy accesible. A veces eso también es criticado, especialmente mucho por la gente que está en los periódicos. Lo que ocurre es que la televisión está pensada para que se diga, se escuche y se entienda casi que de inmediato. Entonces, se utiliza mucho los ejemplos, las metáforas, relaciones, analogías, para que las personas vayan entendiendo de mejor manera algunas cosas que son complejas de explicar. Además que tenemos que hacerlo en un espacio muy corto, porque un video de televisión puede durar 1 minuto 20, 1 minuto 30 segundos. No son piezas muy grandes como un gran documental, por ejemplo. Claro. Entonces, siempre el lenguaje, especialmente la parte narrativa de una noticia, lo que busca es achicar algunos campos semánticos que pueden ser muy complejos, ¿no? Los campos de interpretación que puede tener una palabra, el significado que puede tener una palabra, para que las personas lo comprendan de una manera mucho más clara y mucho más rápida, porque en realidad está hecho para que escuches y entiendas. Porque el momento en que tú escuchas una palabra que tú no la entiendes, pierde para ti todo el significado, lo que nosotros queremos decir. Entonces, por eso es que a veces las rutinas lingüísticas de la televisión y las estructuras gramaticales de la redacción en televisión también tienden a ser mucho más sencillas, ¿no? Ese es el motivo por el cual se escribe, o se busca escribir muy claro, ¿no? Nosotros, Claro. la fórmula básica de la oración, artículo, sujeto, predicado, y separar con puntos claramente o silencios que vayan enunciando las ideas.
¿no? Cuando se escribe para televisión de una forma complicada, tienes, por ejemplo, esas famosas oraciones subordinadas y cosas así, el mensaje se complica, entonces tienes Claro, frases que son más difíciles y eso a la audiencia le perturba y le genera un ruido que no le ayuda. no le ayuda. ¿Cómo equilibran la necesidad de mantener una programación informativa sólida con la demanda de contenido atractivo y de entretenimiento de las personas? Bueno, la verdad es que los medios comerciales, ¿no? Como es el caso de Gamavisión, siempre tratan de acaparar la audiencia. O sea, el mensaje de un canal de televisión es un mensaje masivo, ¿sí? Ujú, Eso es lo que se procura, especialmente en los noticieros. Evidentemente, los canales tienen targets definidos que se hacen a través de los estudios de ratings y los estudios de sintonía, y ahí más o menos se hace un perfil de la audiencia que está viendo los noticieros, ujú. pero efectivamente en los actuales momentos lo que se está buscando es de empezar a llegar a más nichos, ¿no? O sea, y eso es un poco también de lo que se está tomando de las experiencias de los medios digitales. Claro, Entonces, los medios digitales son medios de target, ¿no? Y están construyendo un contenido específico. En el caso de los canales, se trata de hacer un contenido masivo, aunque se sabe cuál es el público que tiene el público principalmente, ¿no? objetivo, Un claro, público objetivo principal. Eh, Sin embargo, no se descuida entre la información, digamos, que es más dura, como la noticia, ¿no es cierto?, política, económica o social, con otro tipo de temas. Entonces, lo que se trata es de ir generando un mix, un equilibrio de información que es muy atractiva. Por claro. ejemplo, nosotros en el noticiero tenemos en el estelar, en el noticiero de la noche, dos bloques de noticias y un bloque de deportes. Entonces le damos mucha importancia a los deportes. Tenemos más o menos unos 10 minutos de deportes. Nos parece que es súper interesante para la gente todo lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo. Claro. Eh, También en algún momento nosotros teníamos un noticiero al mediodía donde nosotros poníamos, por ejemplo, música ecuatoriana popular, ¿no? Ujú. Y había mucha gente que le gustaba eso. Y de hecho, teníamos un segmento el día viernes que se llamaba Al fin Viernes, y ese segmento estaba destinado para hacer promoción de la música popular. Entonces venía gente que tocaba tecnocumbia, venía grupos que cantaban pasillos, gente que tocaba música ecuatoriana tradicional, unas fusiones musicales festivas, ¿no? Entonces, creemos que es interesante. Yo creo que los noticieros tienen que ser un reflejo de lo que está ocurriendo en la calle, de lo que pasa con la gente, tener esa empatía de poner las cosas que le interesan a las personas, ¿no? Tratar Claro. de conocer de lo que están hablando, lo que les preocupa, lo que les molesta. Eh, Podríamos decir que eso es el gancho que tiene cada noticiero para atraer público a los informativos, es decir, a que vean, ese sería tal vez a tu criterio el gancho de atracción, el saber qué les está pasando en sus comunidades, ir al barrio, etcétera. claro, o sea, lo que pasa es que de alguna manera los medios de comunicación eh, podrían ser como una especie de un punto de encuentro. Eso es lo que propendemos, ¿no? Que sean ese punto de encuentro de estas opiniones. Creemos, por ejemplo, nosotros que, que la gente tiene que verse más, tiene que escucharse más, tiene que verse reflejada más en sus noticieros. Yo creo que eso es ahora muy demandante porque estamos en un mundo globalizado, donde si tú te pones a ver, Berito, el colombiano quiere ser más colombiano, el mexicano quiere ser más mexicano. Entonces yo creo que el ecuatoriano también tiene que ser más ecuatoriano, ¿no? Entonces yo creo que ese rescate de los valores, ese rescate de las preocupaciones de las familias ecuatorianas, ese rescate de la preocupación de los barrios quiteños, de los barrios guayaquileños, de los barrios de Cuenca, yo creo que eso tiene que estar trasladado a los medios de comunicación, ¿sí? Yo creo que ese sí es un error que, por ejemplo, en el canal nuestro estamos cometiendo. A veces damos mucho peso, mucho énfasis a la noticia política,
a las decisiones de gobierno, a estas pugnas que te digo legislativas, a relatar cada segundito de lo que está pasando en el tema de un determinado proceso judicial, ¿no? Descuidando a veces las cosas que están mucho más cercanas, que están muy cerca de las personas, que les afectan a las familias, Y lo ¿no? que tú dijiste a propósito esto de la transformación digital, que los mismos actores de los problemas, en este caso, por ejemplo, en la ciudadanía que tiene algún problema en su barrio, se han transformado en periodistas, digámoslo así, porque ellos son los que denuncian y que a través de las redes sociales dan a conocer al canal qué es lo que está pasando. Ahora, como tú decías, tal vez ustedes tienen alguna herramienta tecnológica que les ayude a verificar si la noticia es falsa o si hay algún sesgo en ese reporte que los periodistas de calle les hacen llegar a ustedes. No, nosotros, no, ese trabajo sí lo hacemos nosotros. O sea, sí nos ha pasado que nos han llegado denuncias de los barrios, nos han llegado denuncias de las personas. Lo que solemos hacer ahí sí es ir a verificar. O sea, no hay que... Es que eso es súper importante. Lo que pasa es que el trabajo del periodista tiene que seguir siendo ir a las fuentes, ¿no? Y yo creo que esa es la riqueza del periodismo. O sea, si tú quieres verificar y contrastar y conocer efectivamente lo que está ocurriendo en algún sitio, hay que ir a la fuente. Y esa es la manera como nosotros hacemos el trabajo. Es decir, entiendo que hay mecanismos, hay fórmulas, hay empresas que hacen este tipo de controles, ¿no es cierto?, respecto a la información que se publica en las redes. Yo creo que hay un gran error que se está cometiendo en muchos medios digitales, que es replicar las noticias que ponen una red y la replican las demás redes, ¿no? Exacto. Yo creo que ese sí es un problema. Yo creo que si bien es cierto, las redes sociales para optimizar recursos y ahorrarse plata, pueden hacer ese tipo de cosas. Pueden hacer con algunos hechos que sean muy claros para todos. ¿No? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien se va a una rueda de prensa y la reproduce, ¿no? Y se tiene el testimonio de la ministra, o sea, tú creo que sí lo puedes tomar, porque tienes que escucharle a la ministra y escribir la idea que se te ocurre, lo que a ti te parezca noticioso de ese fragmento, ¿ya? Pero, por ejemplo, replicar un video sin mayor información me parece que es súper irresponsable. Y que tú pongas la información que publicó una plataforma como que fuera cierta, me parece súper irresponsable. Ahí sí, obligatoriamente tú tendrías que ver la manera como verificas. Entonces hay varias formas como se puede contrastar esta información. Tú puedes llamarles a las entidades de respuesta, por ejemplo, en el caso que fuera un accidente de tránsito, te mandan la fotografía de un bus volcado. Entonces, en torno de esa fotografía del bus volcado hay una serie de interrogantes. ¿Dónde ocurrió? ¿A qué horas ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas resultaron heridas? ¿Alguien falleció? ¿Qué pasó con el conductor? ¿De quién fue? Hay un montón de preguntas que surgen en torno al hecho. Entonces, eso, si alguien, a veces ocurre que hay chats también de periodistas, ¿no? En WhatsApp, estamos varios periodistas, alguien pone esa fotografía y toma de dónde pasó, entonces hay los periodistas que te van contando. Pero, por ejemplo, hay lo responsable, aunque tú no saques tan rápido, ¿sí? Porque no se trata de competir por poner rápido. Exacto, la primicia, la famosa primicia. Exacto, porque tú no estás. O sea, tú puedes ser fedatario de lo que tú ves, de lo que tú estás constatando, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás registrando con tu cámara. Pero si alguien te hace llegar una fotografía a la redacción, ¿no? Que puede ser pavorosa, lo que cabe ahí y lo responsable es empezar a indagar. Y efectivamente tú vas averiguando, por ejemplo, buscas pistas, ¿dónde ocurrió? Entonces, al saber dónde pasó, tú puedes buscar a periodistas de la zona y llamarles para verificar, a ver si efectivamente pasó eso, ¿no? Y después de eso, tú tienes que ir, por ejemplo, al sistema de emergencias de Q911, que nosotros tenemos aquí en el Ecuador centralizado en algunas zonas, o sea, no está descentralizado, mejor dicho, en varias zonas. Entonces tú puedes llamar a la zona donde ocurrió el suceso y empezar a averiguar qué pasó efectivamente con ese siniestro, de qué se trata. Entonces tú vas a tener información. Entonces, normalmente el ECU, por ejemplo, da una información de primera respuesta que más o menos lo que da testimonio es del momento en el que se registró la llamada de pedido de emergencia y el despacho de unidades de emergencia o de atención que ellos hicieron y el primer reporte que recibieron de alguna de estas unidades. Entonces, esa es una información certificada y que tiene una fuente, porque además, acuérdate que
Es bueno mencionar las fuentes en algunos casos. Evidentemente, muchas veces se tiene que proteger a la fuente cuando tú haces periodismo de investigación, especialmente, que es una cosa sumamente costosa, que muy pocos medios lo pueden hacer. Gamavisión no puede hacer investigación, por ejemplo. Eso es una cosa muy difícil de hacer, muy cara. Necesita mucho respaldo político, mucho respaldo jurídico. Realmente tienes que tener un equipo. Y eso es una cosa que también creo que es importante que las empresas de comunicación o que están en los medios tienen que tener o que conocen, porque es caro y se necesita mucho respaldo, pero es necesario y hay que invertir en eso, ¿no? Y lo que se busca es patrocinadores de empresas que precisamente apoyen ese tipo de procesos para que el periodismo de investigación no desaparezca y no se extinga, porque es súper necesario, súper importante que exista en un país, especialmente en un país democrático. ¿Sí? Entonces, si un país quiere ser democrático, en verdad, tiene que tener una buena prensa de investigación para que señale las cosas que ocurren. Entonces, bueno, digamos que para este proceso de verificación cotidiano que se hace en las redacciones, volviendo a eso, entonces tú verificas. Después, tú puedes esperar un segundo informe, ¿ya? Y ahí le pones en contexto. Entonces, eso es lo responsable, eso es lo que hay que hacer. Eso va a tomar tiempo. Entonces, Claro. tú puedes ya con este primer reporte del ECU, ya puedes publicar algo, puedes darle un poco más de información a la gente y después tienes que darle seguimiento, porque lo que ocurre también es que se quedan con la primera foto escandalosa y luego se olvidan del hecho. Exacto. ¿Ya? Pero el hecho evoluciona. Los hechos, todos los acontecimientos de la vida que el periodista reporta y pone a consideración de los públicos son lo que se denomina noticia en desarrollo. Ya la noticia en desarrollo, todas las noticias están en desarrollo, todo evoluciona, todo va variando, de un momento al otro cambia y siempre hay nuevos ingredientes. Entonces, por ejemplo, alguien va al CPCCS y está dándole seguimiento a un proceso de selección. Bueno, ese proceso de selección es una telenovela. Entonces, cada minutito del día va variando. Entonces, lo que pasó en la mañana ya es distinto de lo que pasó en la tarde, y para la noche ya no es como la canción de La Voz, el periódico. Es así. Es muy cierto, es muy cierto. Entonces es así, todo evoluciona. Entonces, sí, Así es. hay que verificar, hay que José, verificarlo bien. otra preguntita, y con esto también ya para finalizar, ¿qué consejos darías a los profesionales de relaciones públicas del momento de enviar información a los noticieros para asegurarse de que lo puedan difundir en cada uno de sus noticieros? ¿Qué consejo darías? A ver, esto me O tal parece que vez, perdón que te interrumpo, tal vez cuéntanos la realidad que tú vives en el día a día de este proceso. Sería interesante saber tu opinión. a ver, como te decía, Berito, yo creo que los medios de comunicación tienen que tratar de convertirse en ese punto de encuentro de todo lo que está ocurriendo. Entonces, las relaciones públicas, más o menos, como yo las veo, hay como dos ámbitos, ¿ya? Unas las relaciones públicas que provienen de instituciones del Estado, ¿no? Del gobierno, y las relaciones públicas que está haciendo la empresa privada con muchísimo esfuerzo. Sí, yo reconozco que hay muchísimo, muchísimo esfuerzo, pero tú tienes que entender de que esas relaciones públicas son parte de una promoción, o generalmente están enlazadas con la promoción de las estrategias de marketing porque, o sea, efectivamente la promoción es una de las partes fundamentales del mercadeo y de la forma como se tienen que ir posicionando los productos que generan consumo. Y al mismo tiempo, esto está hilvanado a todo un proceso de producción que a la larga lo que genera es bienestar en las familias que están produciendo ese bien. Entonces me parece que es súper importante. Me parece que es súper, súper importante este flujo de información. Ahora, lo que normalmente ocurre es que en los canales a veces le conceptúan a esta promoción como una estrategia de publicidad. Y como los canales dependen de la publicidad, entonces evidentemente tienen que hacerle un poquito complicado, porque a veces lo que pasa es que los medios dan a sus clientes ese beneficio adicional. Si tú pones una pauta de publicidad en el canal, y bueno, tienes el apoyo también del medio para la difusión de lo que tú estés promocionando, porque entendemos que somos parte ya de ese encadenamiento productivo. Entonces, somos un eslabón, hemos sido elegidos como socios para ese eslabón de la promoción, ¿sí? Entonces, es súper interesante.
De ahí hay otras relaciones públicas que son también súper buenas, que por ejemplo vienen de las instituciones académicas, ¿no? Que es un poco difundir el quehacer de la academia dentro de sus ámbitos de formación de los estudiantes universitarios, de los institutos tecnológicos que ahora están cogiendo mucha fuerza en Ecuador, gracias a Dios, que es súper necesario. Entonces, que yo también creo que ahí los medios, por ejemplo, también tienen un rol importante, ¿no? En tratar efectivamente de escoger aquellos aspectos de la academia que sí son necesarios para que la gente conozca y que le llevan hacia alguna evolución en torno del tema de la formación. Ujú. Entonces, ese es otro ámbito. Entonces, como tú ves, hay algunos ámbitos o vertientes, digamos, de relaciones públicas que están llegando a los medios. Y en ocasiones hay esfuerzos enormes. O sea, hay un aspecto que en las facultades de comunicación social, cuando tú estás estudiando, te explican, ¿no? Y que es, por ejemplo, lo que se denomina el pseudo-evento, ¿no? El Ujú. pseudo-evento es un evento que se genera de una manera artificial para atraer la atención de los medios. Y eso ocurre, pero es una estrategia válida, es una estrategia Claro. válida, ¿no? Entonces, yo creo que el ámbito de las relaciones públicas siempre va a estar marcado desde el lado de los noticieros por el interés que los periodistas puedan pensar que tiene un determinado contenido. Claro, Como te es digo, el hecho noticioso, ¿no? Porque esa es un poco la tarea del relacionista, narrar desde el lado de la noticia. O sea, para que sea atractivo al periodista debes tener una noticia que valga la pena difundir en el noticiero, sino caso contrario se percibe como algo comercial, como una publicidad, y eso exacto. no tiene ningún interés. Sí, hay que tratar de generar o encontrar ese evento que puede ser de interés, puede ser de interés colectivo y que puede estar dentro del medio y que puede, es decir, o sea, es tan atractivo. O sea, yo creo que sí es un desafío bien enorme, porque, muy grande, porque conseguir que realmente le atraiga al medio me parece bien, bien difícil. O sea, Es aunque hay cosas complicado, sí, que sí, sí. sí, Yo te hablo desde el lado de las relaciones públicas, es muy complicado, ¿no? Muchas veces se nos cierran las puertas, pero está en nosotros esta capacidad que te digo de generar la noticia, de generar algo informativo que sea de interés común, que sirva a la ciudadanía. Y bueno, tienes muchas aristas, ¿no? Como ujú. para ponerlo en contexto. Bueno, mi Claro. querido José Luis, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado, súper interesante la entrevista, espero que te hayas sentido bien en nuestro programa y No, que sí, no muchas sea la gracias, Berito. última vez que te No, a las órdenes. tengamos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, les agradezco como siempre su atención. Si tienen algún comentario, pues ya saben, dennos el me gusta, y también si tienen alguna pregunta, pues para nuestro invitado de hoy, me la hacen llegar y yo a su vez le haré llegar a José Luis. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Berito, que estés súper bien. Te agradezco muchísimo por Gracias, esta oportunidad. Gracias por escucharme a todos que estén viendo el programa. gracias, José Luis.